Bueno, vamos a ir viendo cómo montar una pequeña aplicacioncilla en Grails para que veáis cómo se puede empezar con Grails. Tenemos 2 horitas, voy a intentar abarcar todo lo que pueda porque la verdad que son muchísimas cosas, pero bueno, por lo menos lo básico para que podáis empezar a hacer vuestra propia aplicación, saber instalar algún plugin, configurar una base de datos, si me da tiempo. Y aunque bueno, visto que no habéis traído mucho Elide ni Grails, igual sí. Entonces, nada, bueno, en primer lugar me presento. Yo soy Manuel Quindimil. Quindimil, sí, ¿qué? Y, y bueno, trabajo como software developer en Salenda, una empresa que está aquí en Leganés, para todos los que estén interesados un poquito en este mundo. Pues llevamos muchos años trabajando, desde el principio trabajando con Grails, o sea que somos la empresa un poco más especializada en este tema. Y aparte de esto, pues estoy certificado como Scrum Master, que si conocéis la metodología Scrum es una metodología de desarrollo ágil de software. Y bueno, pues yo llevo trabajando con Grails desde el año 2011, ya unos 5 añitos. Aquí en Leganés con Salenda llevo un año y pico. Bueno, en primer lugar, esta sería más o menos la arquitectura de Grails. Grails es software libre, ¿vale? Open source, la gente puede contribuir a desarrollarlo. Podéis encontrar el repositorio de Grails en GitHub. Antes estaba en Codehouse, si no me equivoco. Y bueno, pues ahí podéis descargarlo gratuitamente. Es un framework que trabaja sobre Java y trabaja principalmente, bueno, trabaja con Groovy. Y Groovy es un lenguaje de programación dinámico que una vez compilado ejecuta en una máquina virtual de Java, ¿vale? Es decir, al final se traduce en el mismo bytecode y funciona sobre una máquina virtual de Java. Aparte de esto, pues tenemos varias capas que serían la de Spring, la de Hibernate, Quark, etcétera, Java 2E y tal. Bueno, básicamente Grace lo que nos hace es ayudarnos a hacer un desarrollo web más rápido y mucho más ágil porque se basa en la convención sobre configuración. Es decir, automáticamente tenemos una serie de reglas que tenemos que cumplir y siguiendo esas reglas Grails nos va a dar muchísimas ventajas. Esas reglas, bueno, es un framework que está basado en el modelo vista controlador, ¿de acuerdo? Automáticamente. Digamos que esto sería una estructura de un proyecto Grails limpio, recién creado. Ahora os enseñaré cómo hacerlo. Tenemos lo principal, el modelo vista controlador serían las vistas, ¿de acuerdo? El controlador. Aquí tendríamos los dominios, las clases y luego tendríamos los servicios, ¿vale? Donde sería la capa de negocio. Y os voy a enseñar más o menos cómo sería este tema, cómo se trabajaría con ello. Si en algún momento queréis preguntarme algo, lo que sea, me lo decís, ¿vale? Bueno, pues como esto es un taller, pues vamos a trabajar un poquito, vamos a empezar a ver cómo funciona esto. Vale. En primer lugar, esto se ve pequeño, ¿no? A ver, un segundo. Así, ¿no? Vale. Vale. En primer lugar, una vez que tenemos instalado Grails, bueno, en los requisitos de la charla os venía cómo hacerlo. Básicamente lo ideal, ahora mismo estamos con la versión de Grails 3.1.4 y lo ideal sería trabajar con esta versión de Grails con un Java con un Java de la versión 1.8. Creo que puede funcionar perfectamente con unos 7, pero ya se recomienda trabajar con 1.8 con esta versión de Grails, ¿vale? Entonces, una vez que lo tenemos instalado, bueno, si instaláis SDK, no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado, pero si instaláis el SDK-man, que está en la página web sdkman.io, también es libre, es un servicio, una pequeña aplicacioncilla de terminal que os puede inyectar cualquier tipo bueno, cualquier tipo, tiene una lista de opciones disponibles para descargar, de aplicaciones, etcétera, y entre ellas está Grails, ¿vale? Entonces, si habéis descargado SDK-man, tenéis que hacer un SDK, una vez que lo tenéis instalado, install Grails, ¿vale? Con hacer esto, bueno, yo lo voy a hacer porque me va a decir que ya lo tengo instalado seguramente. Ah, bueno, no lo tengo, perdón, no lo tengo en el Mac, lo tengo en el Ubuntu de la empresa. Bueno, da igual, yo lo tengo instalado ya. El caso, os va a instalar Grails y os va a poner por defecto y automáticamente Grails en la terminal, ¿de acuerdo? Si ejecutáis un Grails espacio guión versión, os dirá ya qué versión estáis usando y si no ponéis ninguna versión, si ponéis SDK install Grails sin más, os instalará la última versión disponible, que es la 3.1.4, pero si queréis probar con otras versiones, simplemente ponéis la versión que queráis, ¿vale? Es recomendable naturalmente empezar a trabajar con la 3 porque ha habido cambios estructurales bastante importantes de la versión 2 a la versión 3 y la versión 3 es mucho más ligera que la versión 2 y mucho más óptima. Bueno, una vez que tenemos instalado... Dejadme un momento a ver si lo tengo aquí. Bueno,
Una vez que tenemos instalado Grails, simplemente para crear una aplicación tendríamos que hacer Grails, perdón, create app y el nombre de la aplicación. ¿Vale? En mi caso, haré un Grails create app espacio GUL, ¿vale? Y automáticamente cuando lo hagáis os va a ejecutar Grails y os va a decir el proyecto se ha creado correctamente. Yo ya lo he hecho para tener las dependencias instaladas y no perder mucho tiempo. ¿Quién lo está haciendo ahora? ¿Hay alguien que lo está haciendo ahora? ¿Más o menos? ¿Lo tenéis ya? ¿Habéis ejecutado el comando? Lo digo porque espero, sino para que me vayáis siguiendo. Si no, yo a veces tiro demasiado rápido. ¿Alguien más lo está instalando, no? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Por dónde vas? Vale, ¿has instalado el SDK? Vale. ¿Quieres ayuda? Te puedo ayudar. Bueno, es por no pararnos. Ah, estás en Windows. Es que no está, creo que no lo hay para Windows, me parece, ¿no? ¿O sí lo hay? Vale, bueno, pues suerte. Vale, bueno, entonces si lo tienes en Windows no me paro, lo siento. El caso es que, bueno, yo haría Grails, create AppGul, ¿vale? Automáticamente me crearía un proyecto con la estructura de ficheros que os he enseñado antes cuando os he hablado del modelo vista controlador, ¿vale? Entonces me voy al IntelliJ. Vale. Voy a poner el modo de presentación para que veáis. Vale. Vale, bueno. En primer lugar, bueno, aquí ya tenéis la estructura completa que como lo que os comentaba, ¿vale? Vamos a ir viendo poquito a poquito, en el tiempo que nos dé, ver todo lo que podamos, ¿vale? Hasta donde lleguemos, no sé qué ha pasado. Vale. Bueno, como os he dicho, en primer lugar, tenemos estas carpetas, ¿vale? El dominio, los controladores, los servicios y las vistas. Lo primero que vamos a hacer, bueno, es convención sobre configuración. Os voy a explicar un poquito cómo va, ¿vale? Y vamos a trabajar con ello. Lo primero que nuestra aplicación va a necesitar va a ser un dominio, unos dominios, ¿vale? Unas clases que Grails automáticamente mapeará en la base de datos que hayamos configurado, si es que hemos configurado alguna. Y si no hemos configurado ninguna, como es en este caso que la aplicación acaba de levantar, cuando Grails arranque no va a mapear esas instancias de dominio en ninguna base de datos. Bueno, lo va a hacer en una base de datos, pero va a ser una base de datos en memoria. ¿Vale? Digamos que cuando yo creo una clase, por ejemplo, la que yo voy a hacer ahora, que es book, libro, y le pongo una propiedad como el título en formato string y un ISBN, que es lo que voy a hacer ahora con formato string, cuando la aplicación arranca, si tiene, bueno, en la base de datos de memoria o en la base de datos que haya configurado, automáticamente me va a crear las tablas, la tabla relacionada para la instancia, para el dominio libro, con las columnas que yo he definido como propiedades de esa clase. ¿Vale? Con lo cual ya no tenemos que crear nosotros las tablas ni crear nada absolutamente sobre los dominios sobre los que vamos a persistir nuestros datos. Vamos a crear entonces ahora una clase de dominio. Tenemos varias opciones. Como os he dicho, es convención sobre configuración, con lo cual es requisito indispensable que las clases que vayamos a usar, que queremos que sean mapeadas, estén dentro del domain. ¿Vale? Absolutamente todo lo que esté en la carpeta de domain, de dominios, se va a mapear en la base de datos, excepto naturalmente los enumerados, porque los enumerados no se mapean en base de datos. ¿Vale? Podemos tener clases de enumerados dentro de esta carpeta, pero eso no se va a persistir. Pero bueno, si ponemos que una propiedad de una clase tiene tal enumerado, al final dentro de la tabla pues se guardará el literal del enumerado que tenga, el valor del literal del enumerado que tenga esa entidad. ¿Sí? ¿Me seguís? Vale. Bueno, pues entonces tengo varias opciones para crear un dominio. Si estáis usando IntelliJ, bueno, y creo que Eclipse también con el GGTS, que es otra versión un poco más desfasada que IntelliJ para Grails. La verdad que para trabajar con Grails, IntelliJ IDEA es lo mejor que hay. Bueno, pues le dais a botón derecho, ¿vale? Creamos nueva, Grails Domain Class. Entonces aquí me va un poco lento, no sé por qué. Un segundo.
Vale. Pongo el nombre del paquete que yo quiera, ¿vale? En este caso es .kindymil y el nombre de la clase. Vale. Automáticamente va a empezar a generar la clase de dominio. ¿Qué es lo que está haciendo realmente Inteli aquí? Vale. Inteli lo que está haciendo en este caso, os lo voy a enseñar. Exit. Vale. Lo que está haciendo es esto. Grails.create.domain class es .kindymil.book. ¿Vale? Tenemos las dos opciones. Tenemos la opción de ir, bueno, perdón, no lo tendría que hacer aquí, que estoy en la carpeta que no es, ¿vale? Tengo que irme a la carpeta del proyecto. Aquí la tengo, ¿vale? Entonces sería Grails create domain class es .kindymil.book. ¿Vale? Automáticamente, ¿qué me va a hacer este comando? Este comando me va a crear la clase, como vamos a ver aquí. Aquí la tenemos, la clase libro, ¿vale? Que está dentro de la carpeta domain. Esto automáticamente, como os digo, cuando arranca la aplicación se va a persistir en la base de datos. Entonces, ahora mismo yo creo que quiero que mi libro tenga una propiedad que sea título y vamos a poner otra, que sea ISBN. ¿Vale? ¿Qué pasaría, por ejemplo? Podría ser title, quiero saber el nombre del libro. En vez de title, quiero poner title o book title. ¿Vale? Podría hacer esto. Es muy sencillo, simplemente hay que seguir esta convención. Esto en la base de datos, la columna se llamaría book-title. ¿Vale? Si me da tiempo, pues os enseñaré con la base de datos puesta pues cómo funciona. Bueno, ya tenemos dos propiedades en este dominio, entonces ahora tenemos las constraints. ¿Qué son las constraints? Las constraints son las restricciones que va a tener es las columnas que me está mapeando Grails. ¿Vale? Mediante Hibernate, Grails crea las tablas y crea las columnas y yo le puedo decir qué requisitos quiero para esas propiedades. Entonces, hay varios, podéis verlo si buscáis Grails Constraints, la documentación de Grails es bastante amplia, pero por ejemplo en este caso, simplemente para que veáis cómo se usa, tenemos uno que es el nullable. Perdón, primero pongo el nombre del atributo y luego le pongo sus constraints. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es que la base de datos se va a configurar para que no me permita incluir ningún libro que tenga el título como null. ¿Ok? Vale. Y SBN le voy a decir que nullable true. Lo contrario, ¿no? Sencillo. Realmente os engaña un poquito, porque automáticamente Grails, cuando crea una propiedad de una entidad dentro de la base de datos, automáticamente, por convención, siempre va a ser no nullable, es decir, siempre va a ser obligatoria. Con lo cual, esto no me hace falta. ¿Ok? Luego, si no conocéis Groovy, Groovy una de las ventajas que tiene es que hay que escribir muchísimo menos código que con Java. Con lo cual, en esta clase yo no tengo que implementar ni el toString, ni los getters, ni los setters, ni los constructores. ¿Vale? Con esta clase automáticamente la Groovy me va a ofrecer la funcionalidad de poder trabajar con esta entidad en cualquier parte de mi código. Vale. Bueno, pues ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Vale. Vamos a ver cómo relacionar las entidades. Vamos a ver una relación 1 a n. Entonces, para crear una relación 1 a n, lo que voy a hacer, ahora lo voy a hacer desde fuera para que lo veáis. Me voy a crear la entidad autor. Ejecuto el comando. ¿Vale? Y ya me ha creado la clase autor dentro de la carpeta domains. Daros cuenta, que no lo he comentado antes, se me ha olvidado comentarlo, que cuando ejecutáis este comando, aparte de crearos la clase dentro de la carpeta domain, también os va a crear la clase para realizar el test unitario. Que está bien hacer test de vez en cuando. ¿Vale? Bueno, pues ahora tenemos la clase autor, me vuelvo al Inteli. Vamos aquí.
Vale, tengo la clase autor. Naturalmente, yo ahora quiero definir que un autor tiene distintos libros, ¿vale? Un autor está relacionado con diferentes libros. Bueno, en primer lugar, lo primero que voy a hacer va a ser ponerle una propiedad de autor que va a ser su nombre. En constraints no voy a poner nada porque quiero que el nombre sea no nulable, es decir, siempre va a tener un nombre, con lo cual en constraints no pongo nada. Podría cargármelo si quisiera, porque no quiero poner nada, no es obligatorio, ¿vale? Y ahora quiero relacionar el autor con los libros. ¿Cómo se hace? Bueno, pues simplemente es static, has many, y le digo que tiene libros. ¿Y de qué clase son los libros? De clase book. Esto por un lado. Por un lado estoy relacionando el autor con el libro, pero ahora tengo que relacionar el libro con el autor, es decir, la relación inversa. Pues yo me voy aquí y digo static belongs to autor, autor. En ese preciso instante, cuando Grails vuelva a arrancar, vuelve a actualizar la base de datos y crea las relaciones necesarias dentro de la tabla, en este caso la creará dentro de book, en la que pondrá el foreign key del autor. ¿Sí? Vale. No voy a entrar en ello, pero también se podría hacer una relación naturalmente NM, que sería exactamente igual, lo que pasa que en vez de poner un belongs to autor, pondríamos un has many to autor, sería autors autor, sería exactamente esto. ¿Vale? Sería has many de un lado, has many del otro, pero tengo que definir obligatoriamente quién es el propietario. ¿Vale? En este caso se haría así. Es decir, es verdad, tengo una relación, Grails necesita que le diga quién es el propietario para crear internamente la tabla de relación NM, ¿vale? Entonces, al necesitar el propietario, necesita saber quién es el, o sea, necesita saber quién manda en la relación NM, simplemente para crear las tablas y todo esto. No lo vamos a trabajar aquí porque es bastante más complicado hacer una relación NM y lleva más tiempo, pero bueno, que sepáis más o menos cómo va y cómo funciona, ¿vale? Lo voy a deshacer y ahí quedaría. Bueno, hemos hecho bastantes cosas, pero vamos a arrancar la aplicación para ver si está funcionando, a ver si no la ha liado parda. Bueno, pues entonces vamos a ver. No he comentado, y os lo comento, Grails está montado sobre Spring Boot, ¿vale? Desde la versión 3.0, y también usa Gradle. ¿Conocéis Gradle y Spring Boot? Por ahí sí, por aquí no. Vale. Bueno, Gradle es algo así, está hecho en Groovy también, y es como una especie de relación de dependencias, así a grosso modo, para poder inyectar dependencias al proyecto en el que estamos trabajando. Bueno, entre otras cosas, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos Gradle, en la interfaz de Gradle del IntelliJ. Vamos a ver cómo hacerlo por aquí. También podemos hacerlo en la terminal, ¿vale? Para hacerlo en la terminal sería haciéndolo así. Lo voy a ejecutar esta primera vez en la terminal para que lo veáis. Haría un .gradle w, ¿vale? Bootrun. Lo que estoy diciendo es ejecuta la tarea de Gradle bootrun y esa tarea lo que hace es levantar la aplicación. Vale, empieza a resolver las dependencias, hacer todo el trabajo que requiere. Y ya está, arrancada. Ya tengo la máquina levantada en local, ¿vale? Me voy a localhost. Vale. Bueno, pues aquí tengo la aplicación de Grails. Realmente yo creo las entidades, pero si no hubiera creado las entidades, la aplicación hubiera levantado igual, lo que pasa es que estaría totalmente vacía, simplemente tendría la pantalla de index y tal. Bueno, aquí nada, simplemente podemos ver las propiedades de la aplicación, la Java versión que estamos usando, etcétera, etcétera. Todo esto se puede cambiar naturalmente. ¿Cuántos controladores tenemos? ¿Cuántos dominios tenemos? ¿Cuántos servicios tenemos? Las librerías personalizadas, los tag libraries, que bueno, no voy a entrar en eso en este taller, y los plugins que tenemos instalados en nuestra aplicación. ¿Vale? Bueno. Pues ahora que tenemos ya creado la aplicación, creado los dominios, voy a tirarlo aquí. Vale. Me vuelvo al IntelliJ.
¿Qué vamos a hacer? Bueno, vale, ahora tenemos dos clases, pero yo quiero trabajar con datos. Os voy a enseñar cómo crear unos datos de ejemplo que se van a crear cuando la aplicación se va a levantar. Para eso, Grails tiene una clase que se llama Bootstrap. Vale. ¿Qué es Bootstrap? Que si no me equivoco está por aquí. ¿Dónde estaba? No me acuerdo. Vale, Grails App Init. Aquí está, ¿vale? ¿Qué es lo que hace Bootstrap? Bootstrap lo que hace es, tiene esta closure, ¿vale?, de inicio de aplicación y esta en destroy. Es decir, lo que quiero que mi aplicación haga cuando se levante y lo que quiero que haga mi aplicación cuando acabe, ¿vale?, cuando se pare la aplicación. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser crear unas cuantas entidades de autor con diferentes libros, ¿vale? Entonces voy a crear, esto lo voy a hacer en Groovy, ¿vale? 50 veces voy a crear un autor de clase autor. No sé si no ha importado. Vale. Autor, new autor, ¿vale? Le voy a decir que el nombre del autor es autor y voy a poner aquí un iterador. ¿Vale? Ahora a cada autor le voy a poner, por ejemplo, 10 libros. Vale. Os he dicho cómo se hace la relación entre clases, ahora os voy a hacer cómo crear esa relación por código para que después cuando lo guarde quede la relación hecha. No se podría hacer, por ejemplo, aunque yo tenga una relación de libro con autor, yo no podría hacer, bueno, se podría hacer, pero no es muy recomendable porque luego da problemas. Hay veces que la gente lo hace y luego tiene problemas a la hora de trabajar con la aplicación. Yo no puedo hacer un book.autor igual a X, ¿vale? Lo que tengo que hacer es lo siguiente, tengo que hacer un autor.add2books, ¿vale? Y añado el libro. Entonces, automáticamente Grails va a hacer la relación en la base de datos a la hora de persistirlo, ¿vale? Por Erney. Bueno. Añado un libro, el libro tenía un título que era obligatorio, entonces vamos a poner book index y va a tener la referencia del autor ahí. ¿Vale? Le estoy añadiendo 10 libros y después cojo. ¿Y cómo se guarda con Grails? Simplemente author.save. ¿Vale? Cuando arranque la aplicación, automáticamente me va a crear 50 autores y cada uno de esos autores va a tener 10 libros y van a estar relacionados. ¿Lo veis? Vale. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Grails tiene una opción para poder crear las vistas automáticamente, el controlador y las vistas de un dominio determinado sin nosotros tener que hacer nada. No es muy recomendable porque esto se llama scaffolding, ¿vale? Y no es muy recomendable porque al final se hace vistas que igual está metiendo cosas que no queremos y luego al final a la larga queremos hacer modificaciones y nos va a acabar dando más trabajo modificar esas vistas que nos crea, se llaman GSPs, que sería el equivalente a la JSP en Java, ¿vale? Y al final, si vais a hacer un proyecto que vaya un poquito más en serio, os recomiendo que no uséis el scaffolding. Pero nosotros lo voy a hacer aquí para no perder el tiempo en crear las vistas, porque entonces no me llegaría con el día para empezar a hacer todo esto, ¿vale? Entonces, ¿cómo se generan las vistas o cómo se hace con el scaffolding? Vale. Bueno, vamos aquí, vamos a la terminal y haría un Grails generate all, y aquí tendría que poner, si quiero, la clase de la que quiero generar la vista y el controlador, o en este caso yo quiero que me genere todo, ¿vale? Que me genere todas las vistas y todos los controladores de todos los dominios que yo tengo. Entonces, por eso pongo comilla, asterisco, comilla. Esto lo que va a hacer va a ser lo siguiente. Me va a dar la trazadora de todo lo que ha creado, ¿vale? Y se ha generado todos estos ficheros, que los vamos a ver. Vale. Esto es lo que se habla de la Convención sobre configuración.
Bien. Lo que tenemos, como habéis visto, bueno, tenemos dentro del dominio, no lo explico para que se vea lo demás, tenemos el autor y tenemos el libro, ¿vale? Y automáticamente nos ha creado el author controller. Esto siempre va a ser así por convención, es decir, el nombre de dominio controller, ¿vale? Y luego tenemos las views, que siempre va a ser así. La carpeta padre de la vista va a ser el nombre del dominio con minúsculas, ¿de acuerdo? Y luego el nombre de la GSP. La GSP está directamente relacionada con el controlador. Os lo voy a enseñar. Vale. Por ejemplo, en este caso, si veis, tenemos la acción. Esto se llaman acciones, esto es un controlador, y esto se llaman acciones. Cada una de estas acciones lo que me va a hacer es, al entrar aquí, automáticamente me va a responder con el autor. Bueno, le estoy mandando una instancia de clase autor y me la enseña. Es un poco así sucio, pero bueno, es mejor hacerlo una mano. El caso es que me está haciendo un responde de autor. Bueno, venga, os voy a explicar lo que es Respawn. Respawn lo que hace es, en función, si estamos en Grace 3.1.4, si tenemos la opción de, si hemos instalado un plugin para generar JSON, ¿vale? Esto lo que hace es analizar la cabecera de la petición a la acción y en función de si tiene un JSON, una aplicación JSON en la cabecera, me devolvería la respuesta en JSON o lo que haría sería devolverme la respuesta en HTML, es decir, me renderizaría una GSP de estas o me renderizaría una JSON, bueno, JSON, que bueno, es una especie de vista, pero para generar JSONs, que no voy a explicar aquí, ¿vale? Pero lo tenéis en la documentación, es una funcionalidad nueva que ha salido en la versión 3.1.4. Bueno, en fin, olvidaros de lo que os he dicho, que es mucho jaleo. El caso, como veis aquí esta acción es show, ¿vale? Y aquí tengo la GSP show. Entonces, me está devolviendo el autor a esta vista, al show JSP, y si yo me voy al show JSP, lo que me hace aquí bueno, es que esto es un poco muy bastante complicado, pero bueno, aquí me está recibiendo el autor, ¿vale? Método delete es autor, ¿vale? Entonces, a ver si lo veo. Vale. En este formulario es que no se ve. Pero lo vamos a ver, lo voy a arrancar mejor y lo vais a ver mejor. O si no, igual, en el index, por ejemplo, en este caso lo que está haciendo, mira, me ha pasado una lista de autores, ¿vale? Y lo que le estoy diciendo es renderízame una tabla con la colección de author list, ¿vale? Este author list es lo que la acción del index me está pasando. ¿Vale? ¿Qué sería esto? Bueno. Continuamos. Entonces, bueno, ya hemos generado las vistas, ahora vamos a arrancar la aplicación otra vez. En este caso lo voy a hacer aquí en IntelliJ para que veáis cómo se hace. Me voy a Grader, entonces ejecuto, es igual que fuera, pero sin hacer el comando, ¿vale? Me voy aquí a Task y a Aplicaciones y a Bootstrap, ¿vale? Puedo debuguear, ¿vale? Arrancar debugueando, puedo arrancar normal. Voy a arrancar debugueando. Y me va a ejecutar la tarea, exactamente igual que en la terminal. ¿Tenéis alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿Bien? ¿Muy rápido o...? Grails, generate-all, comilla, asterisco, comillas. Nada. Vale, ya ha arrancado la aplicación, vuelvo aquí. Hola. Actualizo. Vale. En este caso, bueno, está en la página de inicio está configurada para que aquí me salga toda la lista de controladores disponibles. ¿Vale? Tengo dos, tengo autor y tengo libro. Pues, por ejemplo, ¿qué pasa si me voy a autor? Pues automáticamente con el scaffolding me ha creado, se ve fatal, pero bueno. Automáticamente con el scaffolding me ha creado una vista de listado. Por ejemplo, me voy al libro.
Aquí puedo ver, por ejemplo, este libro, ¿vale? Podría editarlo, ¿vale? Todos los datos que he creado los tengo aquí, tengo las vistas creadas. Yo podría modificar las vistas y hacerlo a mi gusto, podría crearlas desde el principio. Vale. Bueno, vamos al principal. Bueno, hasta aquí todo bien. El caso es que hay una cosa que es bastante interesante y es que ahora mismo cuando Grails no tiene configurado un toString dentro de la clase de dominio que está pintando, lo que va a hacer es pintar el nombre del paquete con el nombre de la clase y la ID que tiene en base de datos. ¿Vale? En este caso la base de datos de memoria tiene la ID 1 y ese comportamiento se puede cambiar. Cuando hacemos, por ejemplo, un println de una entidad, lo que Grails automáticamente llama al método toString y pinta lo que yo haya definido ahí. Entonces, por ejemplo, si me voy ahora a book e implemento la función toString y le devuelvo, por ejemplo, simplemente puedo hacer esto, title, ¿vale? En Groovy siempre se devuelve lo último que está en la función. Pongo title, automáticamente me lo devuelve, ¿vale? Y en autor, por ejemplo, pues lo mismo. Vale, me devuelves name. Bueno. Para los que no conocéis Grails, Grails automáticamente recarga los cambios que se hayan realizado dentro del código que estemos programando, pero no en las instancias de dominio, ¿vale? Es decir, este toString hay que parar y volver a arrancar. Todos los cambios que haga dentro de las clases hay que pararlas, hay que parar la aplicación y volver a arrancar, pero por ejemplo, los cambios que hagamos en la lógica de negocio, en los servicios o en los controladores, los pilla al vuelo, puede tardar 1, 2, 3 segundos, depende de la configuración que le hayamos puesto, pero los pilla al vuelo y no tenemos que parar la aplicación y volver a arrancarla, ¿vale? Bueno, pues si la volvemos a arrancar, vamos a ver el cambio en cuestión. Voy a poner lo que se ve. Vale, ya lo tengo arrancado. Vuelvo. ¿Veis? Automáticamente me pone el nombre y el título que yo le he puesto, entonces ya tira del toString y me pinta lo que yo ponga en el toString. ¿Sí? Vale. Hay muchísimas transformaciones que podéis hacer dentro de una clase de dominio. Por ejemplo, hay métodos también relacionados con la convención sobre configuración, que puede ser, por ejemplo, el before update o el before insert, en la que nosotros podemos generar transformaciones antes de hacer un save. Por ejemplo, si yo le pongo a un libro un título y quiero que ese libro, antes del título, aparezca el nombre del autor, yo implementaría una función que fuera, por ejemplo, before insert, y en el before insert cogería la propiedad y diría this.title igual a this.book más this.title. This.autor más this.title, perdón. ¿Sí? Bueno, pero son cosas un poco más avanzadas y tal. El caso es que tenéis diferentes transformaciones que podéis ver. Todo lo relacionado en la forma de trabajar con el dominio y la base de datos es el plugin que se llama GORM, G-O-R-M, ¿vale? Grails Object Relation Mapping o algo así, me parece que es la traducción al español, ¿vale? Y es la encargada, ese plugin es el encargado de esta parte de Grails en la que hace la persistencia con Hibernate a la base de datos, ¿vale? Y todo el manejo que lleva. Bueno, pues como hemos visto, tenemos las vistas aquí. Las vistas, si os habéis dado cuenta, tengo la aplicación aquí, todas tienen automáticamente un footer y una cabecera. ¿Vale? Para hacer esto, Grails lo que usa son los layouts. Los layouts son como plantillas que yo puedo llamar desde una GSP. Entonces, esa plantilla automáticamente me va a renderizar la cabecera y el footer, que estaría aquí implementado. Os voy a enseñar cómo es.
Si yo me voy al create, lo que hace esa funcionalidad es esto de aquí. En la cabecera del head, realmente es como bueno, pues una GSP un poquito diferente, pero más sencilla de usar. Aunque aquí, como os he dicho, el scaffolding crea mucho código y es más complicado de ver, pero bueno. Lo que crea el uso de ese layout sería esa etiqueta meta, ¿vale? Con la propiedad, con el atributo layout y el atributo content. El atributo de layout es por convención, es decir, le estoy diciendo úsame este layout con el nombre main. Y lo que va a hacer automáticamente va a buscar una GSP dentro de la carpeta layouts que se llame main. Y esta es la que va a usar para renderizar la página. ¿Cómo es un layout? Pues lo vemos aquí. Vale. A ver si me voy a la parte interesante. Ahí está. Vale. Bueno, el layout no es más que otra GSP, ¿vale? En la que tengo la estructura HTML, pues en la que yo puedo meter, por ejemplo, las dependencias a los ficheros JavaScript, CSS, que van a ser comunes, ¿vale? Yo los pondría, en este caso, aquí arriba. Los podría poner aquí arriba. Pero si somos un poquito más avanzados en Grails, usaremos un plugin que tiene Grails que se llama Asset, que creo que me va a dar tiempo a enseñároslo, ¿vale? Que Asset es un sistema de dependencias que automáticamente gestiona las dependencias de JavaScript y de CSS que hay que inyectar. Por ejemplo, yo puedo inyectar un fichero JavaScript y decirle que ese JavaScript necesita jQuery para funcionar, entonces él automáticamente me va a insertar jQuery, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero luego entramos si es un poquillo en ello. Bueno, a lo que vamos, este es un layout, ¿vale? Siempre tienen que estar en la carpeta layouts. Y entonces las GSPs que implementen ese layout main primero lo que va a hacer va a ser renderizar esto. Y si os dais cuenta, aquí tenemos g_layout_head y g_layout_body por alguna parte, que no sé si no lo veo, pero está abajo, creo. Ahí está. ¿Vale? g_layout_body. Lo que va a hacer es automáticamente el head de la GSP que está llamando a este layout me lo va a incrustar aquí, en este punto, justo donde está esta etiqueta, y el body de la GSP que llama el layout me lo va a incrustar aquí. Con lo cual, si yo creo ya un buen layout, con una cabecera, un buen footer y tal, realmente yo, cuando esté trabajando con las GSPs, pues estoy haciendo un formulario o lo que sea, pues solo me tengo que preocupar de generar la parte del content. ¿Sí? Y lo que digo, puedo meter algún JavaScript, por ejemplo, en el head de estas GSPs, que lo va a meter en ese punto. ¿Vale? Lo va a gestionar y lo que va a hacer va a ser mergearlo todo y colocarlo todo y montarme la GSP en función de este layout. ¿Alguna duda? Vale. Vale. Bueno, pues os voy a enseñar el asset. Vale. Si os dais cuenta, vamos a ver un ejemplo. Otra de las cosas, como os digo, ágiles para el tema de gestión de dependencias es el plugin Asset. Esto es un plugin que luego, ahora cuando vea Spring Security Core, os voy a decir cómo se instalan plugins y cómo se buscan. Esta etiqueta, estos son etiquetas de Grails, en este caso es una etiqueta, es una tag lib de Asset, en la que le estoy diciendo, en el footer, le estoy diciendo, porque es buena práctica insertar los JS en el footer, no en la cabecera, le estoy diciendo, me insertas el JavaScript application.js. Si os dais cuenta, es el único JS que tengo aquí. ¿Vale? Es el único JS que estoy llamando aquí. No estoy llamando a jQuery en ningún momento. Pero si yo me voy al navegador ahora, y yo abro la herramienta del desarrollador, no sé si lo veréis, yo tengo jQuery. ¿Vale? ¿Y cómo es posible que tenga jQuery? Pues esto lo hace Asset. Asset automáticamente me ha inyectado jQuery. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, pues le he dicho a Asset que me cargue el JS application.js. Esto es lo que define la dependencia de este fichero.
Es decir, que yo cuando estoy incrustando esto dentro de una GSP, automáticamente me está diciendo que tengo bueno, que voy a tener jQuery 2.2.0, que requiero de Bootstrap también, que requiero del árbol en el que, o sea, como en cascada de la situación en la que está este fichero, de todos los ficheros que haya por debajo, y a él mismo. ¿Sí? Y entonces yo simplemente pongo esto y automáticamente me lo inserta. Entonces podemos crear nuestros propios módulos, por ejemplo, en el que yo inserto este JS que requiere estas dependencias y inserto este, y no tengo que tener igual una cabecera de un chorro así de inyecciones de JS, ¿vale? En el que tener que gestionar. Yo simplemente lo pongo aquí y ya sé que automáticamente cuando la página va a cargar, la dependencia de jQuery le voy a tener antes de que cargue mi JS, con lo cual no voy a tener ningún problema de JavaScript. En el aspecto ese, claro, puedo tener otros muchos, pero en el aspecto de dependencias, de que no tenga jQuery, por ejemplo, que me cargue una cosa antes que la otra, etcétera, pues yo no lo voy a tener aquí. ¿Sí? Vale. Bueno, pues esto es más o menos un poquito por encima el plugin Asset de Grails. Bueno. Ahora, para configurar la aplicación, os voy a enseñar cómo hacerlo. Tenemos, en primer lugar, como os he dicho, está Grails 3 funciona con Gradle y el fichero de configuración de Gradle es este, naturalmente, el build.gradle. Vale. Aquí lo que voy a tener son las diferentes dependencias que va a tener mi proyecto a la hora de ejecutarse, ¿vale? O las dependencias que va a tener para la compilación, para el test, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, en Dependencies, en el bloque de Dependencies, tengo los diferentes plugins, ¿vale? Y dependencias que la aplicación tiene, y estos los ha creado automáticamente, los ha metido automáticamente el Grails cuando he hecho un Grails Create App. Entonces, tiene, bueno, pues las dependencias, por ejemplo, déjame ver si lo veo, el Grails Core, vale, por ejemplo, ¿veis este? El H2, Database H2, es la base de datos en memoria. Vale, entonces, pues eso, los diferentes plugins. Por ejemplo, tenemos el plugin para compilar en test de qué, para test funcionales, etcétera. ¿Vale? Pero yo ahora quiero securizar la aplicación. Vale, está muy bien. Yo tengo una página que quiero lanzar al mercado, pero no quiero que todas las partes de mi página pues, sean visibles para cualquier persona. Entonces, para eso, yo no tengo que implementar mi propio sistema de securización. Hay un plugin de Grails muy bueno que lo hace, ¿vale? Y es Spring Security Core. ¿Cómo se instala un plugin y cómo se instala Spring Security Core? Bueno, salimos. Vale, en primer lugar nos vamos a ir a grails.org. Esta es la página principal de Grails. Y nos vamos a ir a plugins. Tener mucho cuidado si vais a buscar plugins y en vez de buscarlos en la página de Grails hacéis una búsqueda, por ejemplo, en Google, porque hay veces que las búsquedas en Google te devuelven los plugins que son para Grails, pero para la versión 2. ¿Vale? La versión 2 no trabajaba con Gradle, con lo cual los plugins no funcionan de la misma manera, tampoco se trabaja con Spring Boot, entonces es totalmente diferente la forma de trabajar. Bueno, en este caso ya hemos entrado en plugins y tenemos directamente, estamos en Grails 3 plugins y aquí tenemos todos los plugins que podemos instalar en nuestra aplicación. Decir que estos plugins están ahí publicados, pero nosotros mismos también podemos crear nuestros plugins, que un plugin no deja de ser otra aplicación en Grails que, por así decirlo, vitaminiza nuestra aplicación. ¿Vale? Es decir, se mezcla con nuestra aplicación y nos da unas determinadas funcionalidades que Grails de por sí sola no nos da. En este caso, yo voy a instalar Spring Security Core. Vale. Aquí tengo Spring Security Core. ¿Alguien ha usado alguna vez Spring Security? Pues bueno, aquí tenéis, esto es el plugin de Spring Security Core, nos vamos a la documentación, User Guide y bueno, el funcionamiento más o menos, cada plugin pues tiene su documentación determinada. Al fin, el caso es que sepáis dónde buscar los plugins, ¿vale? Dónde ir a buscarlos, ver si hay algo que os pueda valer. Hoy pues necesito algo que me cree el scaffolding de otra manera o que me inyecte, no sé, X cosas. Pues a ver si hay alguien que lo ha pensado antes, ha creado un plugin y lo ha publicado y me ahorra a mí el trabajo de tener que hacerlo. Bueno, pues en este caso
Spring Security Core es un sistema de seguridad muy afianzado ya en la comunidad Grails, muy seguro y totalmente 100% fiable, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esta es su página de documentación. Vale, en primer lugar lo que queremos hacer es la instalación, nos vamos a instalación, muy sencillo. Nos dice, ¿qué dependencias voy a necesitar? Vale, pues la dependencia del Spring Security Core, esta, ¿vale? Nos dice la dependencia en tipo de compilación de Spring Security Core 304. Vale, pues me copio esto, me voy al Intelli, lo pego ahí. Y ahora lo que le digo es a Gradle que me actualice, si no lo ha hecho ya, lo está haciendo, ¿vale? Es porque cuando importas un proyecto Gradle dentro del IntelliJ, automáticamente tú le puedes decir que te autoimporte lo que le vas poniendo en las dependencias, ¿vale? Entonces, en este caso yo lo tengo puesto como autoimport y entonces en cuanto le meto algo en las dependencias, lo coge, lo busca en internet y se lo baja. Vale, vamos a esperar a que acabe el proceso. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? ¿No? Wow. ¿Voy muy rápido o voy bien? Voy un poco rápido, ¿no? Pero más o menos. Pero pararme, decirme, explicar. Es que si no me preguntáis nada y tal, ya está, ¿no? Ya, ya. Pero no tenéis, no habéis levantado la aplicación ni nada, ¿no? Tomado notas y ya está. ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Y qué? ¿Funciona? Vale. ¿Y tú? Ah, bien. Vale, vale, pues voy a intentar ir más despacio. Bueno, pues ahora Gradle ya me ha traído las dependencias, ¿vale? De Spring Security Core, entonces lo que tengo que hacer, en este caso yo porque lo sé y me voy directamente, si no tendrías que ver la documentación y buscarlo, pero lo voy a enseñar. Lo que tengo que hacer es configurar Spring Security Core, entonces para configurar Spring Security Core lo que va a necesitar va a ser una clase de usuario, es decir, quién va a ser el usuario de la aplicación, qué clase va a ser en la que vaya a estar el username y la password, qué instancia de dominio va a tener el username y la password y la demás lógica que necesite para securizar, cuál va a ser la clase del rol, es decir, es Spring Security Core, va a tener diferentes roles con los cuales yo voy a poder decir, pues en este sitio me entras con este rol, en este sitio pueden entrar este rol y este rol, ¿vale? Entonces al final el Spring Security Core lo que va a hacer es, yo con unas notaciones que yo le voy a poner y lo vamos a ver ahora, voy a restringir el acceso a determinadas acciones, ¿vale? De un controlador. Bueno, pues para eso, para definir la primera configuración de Spring Security Core, tengo que ejecutar el comando, bueno, lo pone ahí, s2 quick start, y sería más o menos, aquí tenemos varias opciones. Yo voy a usar esta primera. ¿Se ve bien? Vale. La leoparda intentándolo en un momento. Vale, yo voy a usar esta primera. Aquí le diría, bueno, el paquete donde quiero que me cree las instancias de dominio, ¿vale? Que yo pondré el mío que es .kindymil y pondré user y role y él me va a crear esas clases. Luego tengo otra opción en la que yo le voy a decir cuál va a ser la clase intermedia de la relación NM, porque un usuario puede tener diferentes roles y naturalmente un rol lo puede tener diferentes usuarios, ¿vale? Entonces va a haber una relación NM entre ellas y yo le puedo definir quién va a ser la clase de nexo unión entre las dos instancias, entre las dos clases. Y luego, por ejemplo, en este caso, lo que le estoy diciendo es, bueno, le estoy diciendo lo mismo, person authority, es decir, la persona, la clase que va a ser el usuario, el rol, cómo se va a llamar, cómo se va a llamar la clase del rol que va a tener, y el request map, no lo voy a explicar, pero digamos es algo así como la clase de dominio en la que se va a definir las rutas en las que va a poder acceder cada uno de los roles en cuestión. ¿Vale? Es decir, hay dos formas de trabajar con Spring Security Core. Una de las formas, os lo voy a enseñar en cuanto lo ponga a arrancar, una de las formas sería securizar a nivel de acción o a nivel de controlador. Es decir, yo puedo securizar esto con un rol diferente, pero puedo securizar todo con un mismo rol. Y lo puedo hacer mediante anotaciones, ¿vale? Anotación @secure.
con una notación, lo voy a ver ahora. Pero luego yo puedo hacer que la securización sea mediante base de datos. Entonces, para hacerlo mediante base de datos, sería con esto, ¿vale? Es decir, yo le voy a decir, quiero que en esta clase, que luego, naturalmente, como os digo, automáticamente Grails la mapea y la crea en base de datos, ahí voy a definir, según una convención determinada que está aquí en la documentación, pues en esta ruta entra este rol. En lo que haya de esta ruta en adelante, es decir, todo lo que esté dependiente de esta ruta, por ejemplo, en google.com entran todos, pero en google.com/admin, pues entran los que tengan el rol de admin, /admin, asterisco, asterisco, o sea, todo lo que caiga por debajo de ahí, pues me entran estas personas. Y eso se puede hacer en base de datos con el request map o si no, me puedo olvidar de eso. Yo normalmente no lo he usado en alguna aplicación, pero porque ya me lo venían dado, pero es mucho más sencillo y más seguro realmente hacerlo en código, ¿vale? Porque eso ya no está en ninguna base de datos, no hay manera de cambiarlo porque está en las clases, ¿vale? Bueno, y luego tenemos la opción de si queremos crear solo la interfaz de usuario, que bueno, no cae el caso. Bueno, pues entonces... cojo este comando, me lo traigo aquí, le voy a poner el paquete que yo quiero. Y me dirá algo. Creo que lo tenía aquí levantado, no estoy seguro. Pero creo que como lo tenía levantado se ha quedado tonto. Vale, ya está. Bueno, ¿qué nos dice? Bueno, pues que las clases de dominio relacionadas con la seguridad han sido creadas. La clase application.groovy ha sido actualizada con los nombres de las clases configuradas por dominio, etcétera. Lo vamos a ver ahora. En fin, que ha terminado, resumiendo, ¿vale? Me voy aquí al Intel y os voy a enseñar lo que nos ha hecho. Bueno, en primer lugar, como ya os he dicho, las clases, ¿vale? Los dominios. Me ha creado user, el usuario con su username, con su password, me ha añadido algunos campos, ¿vale? Si está activado, si está expirada, bloqueada, etcétera, si la contraseña está expirada, etcétera, ¿vale? Campos que él crea automáticamente. Me ha creado el rol, ¿vale? El rol pues que tiene un nombre, es authority en este caso, podría cambiarlo, lo que yo quisiera, en fin, modificarlo, etcétera. Luego también, por ejemplo, se podría llegar a modificar que en vez de entrar con un string como username, entrar con un email, ¿vale? En fin, admite modificaciones, no estamos obligados a usar realmente un nombre de usuario, podemos usar un email y cambiarlo. Y bueno, me ha creado la clase que interrelaciona el rol y el usuario. ¿Vale? La relación es la relación de NM entre el rol y el usuario. Y luego nos había comentado que nos ha actualizado el fichero application.groovy. Vale. En Grails, el fichero de configuración, ¿vale? Principalmente ahora es este YAML, que es el application YAML, en el que aquí tengo la configuración general de la aplicación, en este caso, por ejemplo, data source, es la configuración de la base de datos, lo vamos a ver después, etcétera. Bueno, diferentes opciones de configuración en las que no voy a entrar, pero nos dijo que nos había actualizado este fichero. El application.groovy es el fichero de configuración que se usaba antes en Grails 2, pero que ahora ya no se usa más que para determinadas cosas que no se puedan usar, que no se puedan definir en este YAML. Entonces, en este caso, esto no se puede definir aquí, o bueno, no se ha definido aquí, y tenemos unas diferentes, como ves, unas diferentes rutas en las que estoy definiendo la seguridad inicial de la aplicación. Como podemos ver aquí, por ejemplo, en el index, en barra,
Spring Security Core nos ha dicho que se permita todo, ¿vale? Que todas las personas, cualquier persona sin ningún tipo de rol pueda entrar. En la página de error, bueno, en index.gsp, en shutdown para pagar, en assets, es decir, en assets es donde se encuentran los CSS, los JS, es decir, no tiene sentido que securice eso, ¿vale? O igual sí, depende, pero bueno, en principio no tendría sentido. Entonces es la configuración por defecto, ¿vale? ¿No veis? Por ejemplo, JS estaría dentro de assets, también lo estoy diciendo así, las imágenes, el icono de la web, en fin, cosas muy comunes que no necesitan securización, ¿vale? Pero bueno, yo por ejemplo podría coger y decir, oye, no, que yo en mi página de Indies, mi página va a ser privada desde el primer momento, es decir, no va a poder entrar nadie. Entonces yo tendría que modificar estas reglas, ¿vale? De securización, quitarlas en tal caso, ¿vale? Para que no me permitiera entrar y luego yo ya, pues, lo securizaría en el controlador, ¿vale? Esto realmente sería lo que se persiste, si tuviese la clase que os he comentado antes, eso es lo que persiste dentro de la base de datos, ¿vale? Serían esas rutas y después tendría una columna para definir los roles. Bueno, vamos a arrancar la aplicación y vamos a ver lo que pasa. Bueno, como veis aquí está configurando, siempre que tenemos Spring Security Core instalado una aplicación Grails, pues siempre nos pone esto, ¿vale? Configurando Spring Security Core, se ha terminado y de repente, bueno, pues hace las gestiones, haría por ejemplo lo que hay en el Bootstrap, etcétera, ¿vale? En el init y me arrancaría la aplicación. Bueno, recordar que lo que tengo en el Bootstrap está en el init y cada vez que paro la aplicación se pierde porque la base de datos en la primera configuración de Gris es en memoria, entonces desaparece en cuanto acaba, ¿vale? Entonces por eso lo estoy creando una y otra vez porque no estoy persistiendo en ningún sitio, ¿vale? Si en el momento que configuro una base de datos, pues eso habría que quitarlo. Bueno, pues ya está. Arrancado. Vamos al Chrome. Me voy a localhost otra vez y bueno, en principio parece que está todo perfecto, todo igual. Es decir, no había ningún problema. Naturalmente aquí podía entrar porque en el index estaba permitido que entráramos todos. Pero ¿qué pasa si yo quiero entrar aquí ahora? Ya no me deja entrar, ¿vale? No me deja entrar porque cuando instalo Spring Security Core, desde la última versión, antes no era así, pero desde la última versión, automáticamente todo está cerrado, excepto lo que define en el application.groovy. Es decir, que antes, si no securizabas algo, podía quedar abierto y ahora por convención o por configuración directamente, todo no se puede entrar en nada, excepto pues en el index y los ficheros de dependencias JS, CSS y todo eso, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo configuro yo esto? Bueno, pues en primer lugar necesito un usuario y un rol. Vale, pues lo voy a crear, me voy al Bootstrap y lo voy a crear aquí para tenerlo. Vale, pues entonces me hago, por ejemplo, user igual a new user, ¿vale? Username le pongo admin y password le pongo admin. Vale, en Grails, como os he dicho antes, .save. Esto me lo guarda, ¿vale? Ahora creo un rol. ¿Vale? Es en el rol la propiedad es authority, entonces le pongo rol admin y lo guardo. Y ahora lo relaciono. User role. Dejadme ver que no me acuerdo. Me voy a user role aquí. Create, ¿vale? User role.create, el nombre de usuario y el rol que tiene.
el usuario y el rol. Vale. Y con esto ya automáticamente me creo el usuario, me he creado el rol y lo relaciono. Vale, pues paro la aplicación otra vez y voy a decir dónde puede entrar role admin. Pues yo quiero que role admin, por ejemplo, entre, me voy al controlador, quiero que el role admin entre en todo autor. Perdón. Entonces uso la etiqueta secure. No me la está importando. Espera un momento. No me ha cogido, no me ha refrescado el Intel y las dependencias de Spring Security. Y no. Vale, me está petando por esto, claro, normal, estoy aquí tocando. Vale, si no lo tengo, tengo el proyecto por ahí, ya creado, y lo enseño. Ahora seguramente falle porque cuando he creado los dominios me ha creado los tests unitarios y no he implementado los tests, entonces cuando hago un build me compila la aplicación y luego me intenta ejecutar los tests y compilarlos, entonces me va a dar un fallo, casi seguro. Bueno, ahí está. Vamos a ver si ahora quiere. No me lo quiere pillar. Bueno, si nos lo enseña la documentación, no sé por qué no me lo está cogiendo si no abro el proyecto. No me lo está cogiendo. Vale, os lo enseño aquí. Vale. Bueno, me voy al controlador en cuestión. ¿Vale? En este caso la etiqueta, no se ve. Bueno, es que no me estaba reseñando el paquete, pero bueno, ya tenía creado esto antes. Es el código, todo el código de la aplicación esta lo voy a subir a GitHub, ¿vale? Mi GitHub está, si no me equivoco, está en mi Twitter, que es kindymildev, y ahí lo subiré seguramente ahora cuando acabe la charla. Bueno, simplemente es tan sencillo como poner securízame este controlador para esos roles, para ese rol en concreto. Podría tener en roles ahí, es decir, pues rol admin, rol user, rol tal, entra aquí, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, podría coger y decir, venga, aquí me entra rol admin, y role user si lo hubiera creado, ¿vale? Pero, por ejemplo, quiero que en el save no importa lo que no era. Quiero que solamente el role admin. Entonces, al final siempre va a tener prioridad lo que tenga aquí sobre lo que tenga a nivel de controlador. Y en este caso solo podría entrar el rol admin, ¿vale? Aunque solo fuera, puedo ir mezclando, es decir, las anotaciones para ir consiguiendo el efecto que yo desee. Y simplemente es muy fácil. ¿Tenéis alguna duda sobre esto? ¿No? Pues me estoy explicando muy bien porque voy a toda leche. Pero bueno. Vale.
Bueno, voy a arrancar la aplicación para que lo veáis. Voy a quitar esto, que no tengo el role user. Y esto también. Vale. Bueno. Bueno, pues voy a arrancar la aplicación. Y vamos a ver cómo va. Vale, un segundo. Vale, en este caso de ejemplo ya había configurado la base de datos MySQL porque lo había preparado para subirlo a GitHub y por eso me ha dado unos pequeños fallos de que es un bug que hay ahí, pero luego os enseño. Vale, ya tengo la aplicación arrancando. Aquí no, perdón. Vale, lo mismo. Entro aquí y, por ejemplo, ahora me voy al autor y he puesto admin. Contraseña admin. ¿Vale? Y ya he podido entrar. ¿Sí? Fácil, ¿no? Ya tenemos una aplicación en la que está totalmente securizada y es tan sencillo como, pues eso, poner anotaciones y directamente ya, pues aquí no entra nadie más que los usuarios que tenga. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Vale. Bueno, no os enseña la funcionalidad, pero básicamente no ves, ya tengo implementado un nuevo autor, bueno, un nuevo autor yo mismo. Vamos, que todo esto ya lo crea el scaffolding que os he comentado antes, ¿vale? Es que está creado, ya me sale, podría editarlo, podría añadirle un libro, y diría que libro, pues libro 1, en fin. Todo esto ya creado automáticamente con el generate all, ¿vale? Asterisco, un asterisco, ya me genera todas las estancias. Para una primera aplicación así rápida en la que creáis, igual simplemente gestionar, pues eso, algo que sea muy fácil de mapear y de interrelacionar, pues podéis hacerlo con un scaffolding, pero ya os digo, si vais a hacer algo un poquito más serio o no. Y luego el plugin estándar de securización en Grails es Spring Security Core principalmente. Luego tenéis el que para securizar mediante en llamadas REST, ¿vale? Por REST tenéis el plugin que hace mi jefe, que es Álvaro, que está muy extendido internacionalmente, que es el Spring Security REST, que es para securizar mediante llamadas REST, ¿vale? Mediante servicios REST, RESTful. Bueno, que de hecho también estará por aquí. Vale, Spring Security REST, aquí lo tenéis. Vale, lo hace Álvaro. Bueno, aquí lo tenéis. O sea, es otro sistema de securización, pero ya para REST, ¿vale? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es trabajar, ver cómo conectar una base de datos a Grails. Ahora está muy bien, estamos creando datos en memoria, estamos trabajando con ellos, pero en la vida real no vamos a hacerlo así. Vamos a tener, o igual sí, depende de la funcionalidad que queráis de la aplicación, pero en principio vamos a tener que persistir los datos de nuestra aplicación en algún sitio. Bueno, la configuración es muy fácil. Simplemente tendríamos que insertar la dependencia que queremos dentro de build.gradle. En este caso yo tengo ejecutando MySQL aquí en mi equipo.
bueno, creáis un usuario de MySQL, etcétera, etcétera, y tenéis que, primero de todo, poner el conector de MySQL, ¿vale? La dependencia del conector de MySQL para Java. Vale, una vez que lo tengamos, lo siguiente lo vamos a poner aquí en el Application YAML. Vale, vamos a explicar un poquito cómo va esto. Vale. Se ve fatal. Vale. En primer lugar, bueno, tenemos el data source. El data source es simplemente eso, el origen de los datos, dónde va a estar el origen de los datos de mi aplicación, ¿vale? La configuración de los datos de origen de mi aplicación Grails. Este bloque de aquí sería, por así decirlo, la configuración por defecto. Es decir, por defecto la aplicación va a aplicar los parámetros de configuración, pues el nombre de la clase del driver, el usuario de la base de datos, la contraseña de la base de datos, bueno, diferentes ajustes de conexión de la base de datos, etcétera, ¿vale? Pero luego Grails funciona por entornos, ¿vale? Por defecto vamos a tener el entorno de desarrollo, que es en el que arranca Grails automáticamente con el run app o con el Gradle bootrun, la tarea de Gradle que os he enseñado, que es equivalente a en terminal hacer Grails espacio run-app, ¿vale? Y por defecto se os va a arrancar en modo development. Pero luego aparte tenemos dos entornos más. Por defecto tenemos el entorno de test, que será el entorno que coja cuando ejecutemos test de integración, test unitarios, funcionales, etcétera. Y luego tenemos el de producción, los parámetros de configuración que tendrá nuestra aplicación cuando lo arranquemos en modo producción. Así de sencillo. ¿Qué sucede entonces aquí? Lo que sucede es que si yo, por ejemplo, no defino nada para el entorno de desarrollo, automáticamente me va a coger el entorno que hay aquí por defecto. Y ya está, no hay más. Que tengo... se me ha cerrado el Twitter, qué pena. Vale. Que pongo aquí el driver class name, en este caso el H2, pero luego aquí pongo otro, pues como sucede en este caso. Es decir, yo aquí le he dicho, vale, en desarrollo, la base de datos que me vas a usar es MySQL. Entonces me usas el driver de MySQL, le digo, en este caso no es el username SA, sino que el username es Hull, y la contraseña es la misma, y luego está el db create drop. Vale. ¿Qué es esto de create drop? Vale. Esto es la forma en la que yo le digo a Grails cómo tiene que trabajar con la base de datos. En este caso lo que le estoy diciendo es, vale, cuando te levantes en desarrollo, te conectas a este MySQL, a esta URL, ¿vale? Está la localhost en el puerto 3306, en la base de datos esta, y ahora quiero que me cojas y que cuando arranques la aplicación me crees toda la estructura de las tablas, etcétera, y que cuando pares la aplicación me lo destruyas. Entonces, la aplicación arrancará, generaré todos los datos que yo quiera, pero cuando yo pare, esos datos van a desaparecer. Pues para modo de desarrollo, pues igual me interesa no estar almacenando cosas que no voy a necesitar en un futuro, ¿vale? Luego, por ejemplo, el que se puede usar también es el update, que es el que normalmente se usa bueno, en aplicaciones que no controlan mucho el uso de Grails respecto con la base de datos, porque al final daros cuenta de que Grails va a manejar la base de datos. O sea, él va a crear, va a destruir, bueno, destruir no, bueno, destruir si le pongo esto, naturalmente. Pero normalmente cuando yo, por ejemplo, creo una instancia de dominio, le pongo un atributo, de clase string, el title, me crea la columna, ¿vale? De tipo varchar, etcétera, y yo le añado, después de arrancarlo, por ejemplo, y le añado otro atributo, pues Grails automáticamente me actualizará esa tabla y me creará la columna nueva. En este caso, esa actualización se haría, por ejemplo, si en dbCreate estuviese escrito update. Va a decir, me vas actualizando y no destruye ningún dato. ¿Vale? Me va manteniendo los datos.
Naturalmente, pues tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, si estamos metiendo igual un campo que no es no anulable, pues si tenemos datos anteriores, tenemos histórico y no tenía ese campo, vamos a tener un problema, porque no puede haber una fila con un campo vacío si en este caso la instancia de dominio tiene una propiedad como no anulable. ¿Vale? Y bueno, pues tenéis varias opciones. Otra opción es el non, es decir, tú no me hagas nada, ¿vale? No me generes la base de datos, es algo que quiero gestionar yo, entonces no me interesa que tú me hagas esto. ¿Qué pasaría si yo pongo non? Si yo hago esto, estoy obligado a definir en las instancias de dominio cómo voy a mapear, cómo van a estar mapeadas esos dominios. ¿Vale? Entonces lo tendré aquí. Y aquí dentro, por ejemplo, imaginaros, el atributo name le puede decir que es la columna name. ¿Vale? Los mappings los tenéis, los podéis ver aquí. Bueno, os voy a enseñar dónde está la documentación de Grace para que le echéis un ojo. Tengo la manía de abrir el Safari, perdonad. No sé, esta yo creo, ¿no? Vale, aquí la tenéis, ¿vale? Aquí podéis ver, por ejemplo, el mapping. Y si yo lo busco, lo enseño para que sepáis cómo usarlo. ¿Veis? Por ejemplo, en este caso de aquí no sé si se ve. Vale, en este caso es un poco más complicado de ver, pero es otro ejemplo más sencillo. Vale, son bastante complicados de ver. Bueno, el caso, por ejemplo, en este caso que es escrito es pues para mapear esta propiedad de la entidad con esa columna, ¿vale? Bueno, ahora, ¿qué sucede? Bueno, yo quiero desplegar esta aplicación quiero generar un WAR, quiero desplegar un Tomcat, ¿vale? O puedo generar un WAR que pueda ejecutar yo automáticamente en terminal. Para hacerlo, bueno, yo ya tengo la aplicación terminada. Entonces, para hacerlo me voy a la terminal. Hago un Grails. Package. Esto lo que va a hacer me va a montar el WAR, ¿vale? Me lo va a dejar en la carpeta build del proyecto y luego yo podré ejecutarlo. Y podré decirle con qué entorno quiero que se ejecute ese WAR, ¿vale? Vale, pues ya se me ha creado. Me voy a la carpeta. Tengo aquí el WAR, entonces yo simplemente hago un Java, le digo, vale, con esta propiedad quiero que el entorno sea, por ejemplo, el de desarrollo, ¿vale? Y le digo con Java esto. Vale, esto lo que está haciendo es me está levantando el WAR, me está ejecutando la aplicación, lo que pasa es que yo la tengo empaquetada, ¿vale? Entonces yo esto me lo puedo llevar, por ejemplo, podría hacerlo aunque no sea recomendable, pero bueno, puedo llevar un servidor y por terminal desplegarlo en un servidor cualquiera, o si no, podría con el comando Grails WAR generar un WAR y ese WAR, vaya, ha fallado por la conexión a base de datos, ¿no? Ah, porque está arrancada la aplicación, espera un segundo.
Eso porque tengo arrancado por aquí. Ha dado un conflicto en el puerto, tengo una aplicación levantada en el mismo puerto. Vale, pues ya hemos levantado la aplicación con el Word que hemos creado. Y simplemente por lo mismo. Lo tenía securizado, funciona exactamente igual, ¿vale? Como os digo, aparte del comando que he creado, que he usado antes, voy a hacer un Grails war. Me generaría el war, exactamente igual que antes, y este war me lo podría llevar a un Tomcat que yo tenga en algún servidor y desplegarlo en ese Tomcat. Incluso yo para generar el war, lo mismo, puedo decirle en qué entorno quiero que me haga ese war, qué entorno lo voy a configurar, ¿vale? Entonces le digo, lo quiero en el entorno de producción. ¿Vale? Entonces me va a generar el war para el entorno de producción con las conexiones a la base de datos que sean, etcétera, ¿vale? Que haya configurado, es decir, los parámetros que haya configurado, porque yo, digamos que puedo usar variables generales en mi aplicación Grails por entornos también, es decir, dentro de la application, dentro del entorno de desarrollo, puedo decir que voy a guardar un fichero de report en tal carpeta, pero cuando esté en producción los reports van a estar en otra carpeta. Yo esas configuraciones también las puedo hacer a nivel de entorno y lo que hago al hacer así es al definir el entorno, pues naturalmente esas variables de entorno van a ser modificadas, ¿vale? Van a tener otro valor. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Vale, pues estoy yendo más rápido de lo que pensaba, entonces ahora lo que nos quedaría por ver, hemos visto en las vistas, hemos visto el controlador, hemos visto los dominios, nos quedarían los servicios, que realmente tendría que estar nuestra lógica de negocio y cómo inyectar esos servicios, ¿vale? Cómo comunicar un controlador con un servicio. Bueno, nos vamos al modo y vamos a ver algunas cosas. Vale, imaginémonos que queremos crear una nueva acción. Por ejemplo, lo voy a crear aquí arriba, ¿vale? Quiero crear una nueva acción que me busque todos los libros que sean de un autor con un nombre determinado. Entonces, hago un def, sería search, por ejemplo. Selección de buscar. Vale. Pues entonces lo que haría sería, quiero hacer toda esa lógica de negocio y la voy a hacer en un servicio. No voy a hacer aquí la búsqueda. Os voy a enseñar cómo hacer una búsqueda también, pero eso se debería hacer dentro de un servicio que es donde va a estar toda la lógica de negocio. Como habéis visto aquí, con el scaffolding, Grails no nos ha creado ningún servicio. No es lo ideal, realmente, ya os digo, tiene que haber una capa para el tema de lógica de negocio. Entonces, ¿dónde están los servicios? Bueno, como he dicho al principio de la charla, están aquí en Services. Entonces yo aquí me creo un servicio, una nueva clase, y le llamo, pues no sé, Author Service. Vale. Yo aquí voy a decir que voy a tener un método que me va a devolver una lista de autores, ¿vale? Por un nombre. Una lista de libros, perdón, por el nombre del autor. ¿Vale? Bien, ¿cómo lo hago? Bueno, pues entonces lo que quiero es una lista de libros, ¿no? Cojo el libro. Una de las formas de buscar es haciendo un criteria, que se llama... Vale. Un criteria es una búsqueda dentro de la base de datos. ¿Vale? Estoy haciendo una búsqueda de esas instancias de dominio mediante unos parámetros. La definición de los criteria los podéis buscar en la documentación. ¿Vale?
Lo que voy a hacer, lo digo porque no puedo explayarme tampoco en cómo hacer todos los criterios y tal, pero os voy a enseñar las cosas más básicas, pero bueno, en principio, yo ahora mismo tengo book, ¿vale? Entonces book tiene una relación con autor, entonces le digo que dentro de autor, ¿vale? Es decir, su propiedad autor, que es su nombre, por ejemplo, que sea like, y le digo, ¿qué propiedad? Autor, la propiedad del nombre era name, y le digo esto. Y aquí vamos a usar getstrings de Groovy. Los getstrings se escriben con comilla doble. Pondría porcentaje, porcentaje, que sería igual que cuando hacemos una query en MySQL, ¿vale? Con los porcentajes. Hago $, llave, y aquí dentro pongo name. Entonces lo que me va a formar al final es realmente un string con porcentaje y el nombre de la variable name que me está entrando en el formulario, ¿vale? Y esto automáticamente me devolvería todas las instancias que hay en la base de datos cuyo nombre sea name, o sea, cuyo name sea el nombre que me está llegando al método, ¿vale? Pues tan sencillo como esto. Aquí ya tenemos hecho una consulta a la base de datos. ¿Cómo uso yo este servicio desde mi acción? Pues muy sencillo. Me voy al controlador y la forma de enlazarme con él sería esta. Author service, author service. Ahora, en este preciso instante, el servicio ya está inyectado en mi controlador y yo puedo llamar al controlador. Entonces aquí puedo hacer un author service punto search Manuel en este caso. ¿Vale? ¿Cómo sería el flujo de trabajo con esta acción? Os lo voy a enseñar. ¿Cómo sabe Grails que tiene que llegar hasta aquí? Bueno, lo sabe gracias a una clase que se llama URL Mappings, para que veáis cómo funciona. No sé si os habéis fijado, cuando entraba en la ruta yo tenía localhost 2.8080, lo enseño. No sé si la tengo levantada aquí, la aplicación. Vale. Admin, a ver. ¿Está? No, no está. Espera un segundo. Bueno, lo arranco aquí porque si no tengo que irme a la carpeta y me va. Bueno, que he hecho cambios. Un segundo. Vale, voy a enseñar cómo funciona el tema de URL Mappings, cómo está relacionado y cómo se accede a los controladores, cómo sabe Grails cómo llegar a esa acción en concreto. Vale. Vale, vamos a un controlador. No sé por qué. Bueno, es que no tengo logout implementado. El caso es, si os dais cuenta, lo que está haciendo, ¿se ve? No sé si se ve. Bueno, lo que está haciendo es un localhost 2.8080 barra autor. Este autor sería el nombre del controlador, ¿vale? Autor controller. Sería, con esta barra diría, vete al controlador autor, ¿vale? A la acción index. Eso está definido aquí en el URL mappings. Vamos a ver, es una clase que, como os digo, es donde está la configuración por defecto, que se puede modificar a vuestro gusto, si queréis. Como veis, bueno, con lo importante realmente sería hasta aquí, bueno, lo más básico, ¿vale? Es decir, barra, eso es el controller, barra, eso es la acción, barra, eso es el ID. Por ejemplo, si yo hiciera un barra author, barra show, barra 1, dentro de mi acción tendría directamente a mi disposición
tendría el objeto params. Entonces me vendría, por ejemplo, si fuera author barra search barra 3, entonces dentro de params tendría, el params es el objeto de parámetros que me llegan en la petición, ¿vale? En el request que tengo, entonces, por ejemplo, tendría punto .id, ese barra id estaría dentro del punto id, ¿vale? Si tuviese más parámetros, por ejemplo, un formulario que le estuviera mandando a la acción, cada name del elemento del formulario lo obtendría a través del objeto params. Entonces yo, por ejemplo, si esto estuviese en un formulario de búsqueda, podría hacerlo así. Tuviese un formulario con un input test que tiene un name, que a su vez se llama name, valga la redundancia, ¿vale? Se lo pasaría por aquí y si es una petición post, por ejemplo, esto funciona con post y con get. Pues esa petición, ese atributo, ese valor de ese input lo recibiré dentro del params. ¿Sí? Entonces, me pasa por el URL mapping, Grace automáticamente sabe que me tiene que ir este controlador y esta acción, se viene aquí, yo ya tengo inyectado el servicio, automáticamente me va a la función, me hace la búsqueda en base de datos, como lo último que está en las funciones en Groovy es lo que se devuelve, esa misma búsqueda me devuelve un resultado que se devuelve automáticamente aquí, ¿vale? Y eso se me devuelve a la vista. Yo tendría un search GSP y mostraría la resolución. Lo ideal sería que este resultado yo lo puedo meter en un mapa, o lo debo meter en un mapa que diga result. ¿Vale? Esta variable result va a ser accesible desde la GSP. Yo si me creo un search, ahora me voy, por ejemplo, como estaba dentro de Author Controller, me voy a las views, me voy a Author, me creo una nueva GSP. Bueno, lo creo así, ¿vale? Vale, tengo una nueva GSP, que no deja de ser un HTML. Y yo aquí, por ejemplo, si hago esto, me pintaría el resultado dentro de ese HTML, dentro de esa GSP, ¿vale? Cuando renderice la GSP, me pintará el resultado dentro del body. ¿Sí? Bueno, pues así es más o menos como funciona toda la estructura, ¿sabes? Todo el flujo de datos en Grails, desde la petición hasta la respuesta desde la base de datos, y aquí sería como lo pintaríamos. Dentro de las GSPs podemos usar diferentes tag libs, es decir, diferentes etiquetas que nos provee Grails para hacer determinadas cosas. Por ejemplo, en este caso, yo si tengo, me está devolviendo result, es una lista, yo tengo la etiqueta g2.each. No, vamos a Grails ORG. Bueno, Grails doc latest. Vale. Aquí tenemos tag libraries. Vale. Aquí, no, perdón, tags. Vale. Todas estas tags que tenemos aquí las podemos usar dentro de una GSP. Tenemos diferentes de ellas, ¿vale? Tenemos las típicas, por ejemplo, tenemos el if, el else, el else if, etc. Por ejemplo, para que veáis cómo va, lo más sencillo sería un if, ¿vale? G2.if, la condición está aquí dentro de test, y en las GSP siempre para llamar un atributo que me está pasando la vista con el dólar, ¿vale? Dólar llave, pues en este caso digo name, que es un atributo que me llegaría de la acción. Si el nombre es igual a Fred, pues me pintas esto. Y luego luego estaría el gelse, que es tan sencillo como menor que g2.else cierro y la etiqueta de cierre después, ¿vale? Porque el else no tiene mucho más. ¿Vale? Por ejemplo, una etiqueta de if else, ¿vale? Por ejemplo, luego para crear, se recomienda cuando estéis usando GSPs que en vez de crear los input a mano, pues creéis las etiquetas que os ofrece Grails para crear estas propiedades, para crear estos fields.
Por ejemplo, me voy a, vamos a ver, text field, ¿vale? Text field no haría más que crearme un input type text, ¿vale? Y yo hago text field, el nombre y el valor. Y ya está. Tenéis para Tesaria, tenéis checkbox, tenéis varios. Por ejemplo, para recorrer listas, como ha sido el result que hemos obtenido de nuestra búsqueda, tendríamos aquí el H, ¿vale? Each se usa en Grails también para recorrer colecciones, pero bueno, tenemos la etiqueta en las GSPs, que como es parecido a Groovy, bueno, usa Groovy, pero bueno, me refiero a la sintaxis each, es igual que en Groovy, pues g2.each in, es decir, con esta colección, esta sería la colección, ¿vale? Entonces me va a iterar tantas veces como elementos tenga la colección. Así de simple. Podría definir var, la propiedad var, y decirle var igual a book, es decir, que en vez de llamar IT es el iterador, para que lo voy a explicar de otra manera. Ahora mismo en este caso, al no definir nada, la forma de acceder al libro es con IT, ¿vale? Es el iterador. Entonces hago it.title, it.autor. Pero yo puedo cambiar esa funcionalidad haciendo var igual a book, entonces sería book.title, book.autor. ¿Vale? Muy sencillo. Luego incluso podríamos, bueno, aquí tenéis todas las opciones que tenéis, ¿vale? El status en este caso, por ejemplo, sería el index. Podéis poner status igual ahí, entonces iba a ir aumentando, pues como en un for clásico, ¿vale? Pues si os hace falta para igual poner dinámicamente el nombre de un atributo de un input o lo que sea. ¿Alguna duda? Os estoy enseñando todo Grails ya, me parece a mí. Vale. Bueno, lo que os decía de... La verdad que era lo que tenía preparado. Voy a ver si os puedo enseñar algo más, que hay 40.000 cosas que enseñaros. Vamos a ver, por ejemplo. Si nos vamos un poquito más... Si nos vamos un poquito más adentro, desde que tenemos Grails 3.1, trabajamos con profiles, ¿vale? Los profiles de Grails han salido en la versión 3.1, ahora estamos en la 3.1.4, o sea que es relativamente reciente, y una de las novedades principales son los profiles. Cuando creáis una aplicación web con Grails, tenéis la opción de instalar, de crear la aplicación con un profile determinado. Por ejemplo, si yo voy a crear una aplicación Grails simplemente para crear un REST API, una REST API, pues simplemente tengo un profile que sería REST API. ¿Cómo se haría una aplicación así? Pues tan sencillo como, vamos a verlo, vamos a ver. Grails create app y ahora pongo -- profile igual REST API. Ese profile que estaba viendo que estaba en la application.yaml, lo que me indica es con qué profile lo he creado. Aquí se me ha creado ya la aplicación, os la voy a abrir para que la veáis. Entonces, lo que sucede en este caso es que me ha creado una aplicación de Grails, pero me ha quitado todas las dependencias de frontend, etcétera, que en este caso yo no voy a necesitar, porque va a ser una aplicación pura para dar respuesta por ejemplo, con JSON, etcétera. ¿Vale? Y luego también incluye la nueva funcionalidad que son las JSON Views, que estuve dando la charla la semana pasada en el GRIDS, que es la conferencia de Groovy and Grails anual que hay en España. Y las JSON Views realmente son, como os he dicho al principio, como las GSPs. Lo que pasa que lo que defino ahí es qué tipo de respuesta o cómo formar la estructura del JSON en función de la respuesta de la acción. Es decir, yo le pasaría una lista y respecto a esa lista yo le diría, vale, pues de esta lista quiero que me pintes el JSON de esta manera, le puedo definir con qué cabecera quiero pintarlo, etcétera. Eso, por ejemplo, esa funcionalidad de las JSON Views vendría por defecto cuando creamos una aplicación con el profile de REST API. Pero si lo creamos con el profile de web, no viene por defecto. Es decir, esas dependencias que están aquí en el build.gradle, si nos vamos aquí a build.gradle, ¿vale? Aquí si nos fijamos, ahora voy a abrir otro proyecto. Si os das cuenta, aquí no tengo... Es que no se ve.
Por ejemplo, el plugin de Asset, que os he comentado, que os he explicado cómo funciona, que es el plugin para las dependencias del frontend, de los JS, de los CSS, etcétera. Este plugin no está incluido cuando hacéis una aplicación Grails con el profile REST API, porque no tiene sentido. Yo no voy a utilizar JavaScript ni voy a utilizar CSS, ¿vale? Porque estoy dando respuestas en JSON. Pero en cambio, si yo abro el proyecto que acabo de crear, con el profile REST, segundo que abra. Vale. Si os dais cuenta, ya no tengo la dependencia de la set, ¿vale? Tengo otras dependencias, naturalmente a simple vista no lo vais a ver porque son muchísimas, ¿no? Pero, por ejemplo, la de la set que yo os he indicado antes no está, porque no tiene sentido que esté. Pero sí que está la de las JSON-Views, como veis aquí, ¿vale? Entonces, al final, pues bueno, hay diferentes profiles disponibles que podéis usar para crear la aplicación en función de vuestras necesidades, e incluso si queréis podéis crear incluso vosotros mismos vuestro propio profile y desplegar, o sea, y compartirlo con la comunidad. ¿Vale? Para que la gente diga, pues oye, pues a mí me parece que voy a hacer un profile, no sé, de una API de geoespacial, con dependencias, por ejemplo, para trabajar con mapas, etcétera, no sé qué tal. Bueno, pues le meto las dependencias de la base de datos, MongoDB, no sé qué, tal, 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 tal. Digo, creo el profile y lo puedo publicar, ¿vale? Y luego la gente podrá nutrirse de ello, o igual en un futuro pues hay algún otro pues, que esté hecho de ese mismo tema y podéis usar ese profile. Y bueno, esto ya te os digo, es desde la versión 3.1 de Grails que está disponible, que salió hace unos mesecillos. Y eso es todo ya. Os he dado ya un buen dolor de cabeza, yo creo, ¿no? Y un aburrimiento ahí. ¿Alguna duda tenéis? ¿Nada? ¿Vais a querer usar Grails después de esto o no? ¿Eh? Es la productividad de Grails es más rápida porque o sea, la configuración es mucho más directa que con Struts. O sea, no pierdes tanto el tiempo con determinadas cosas. Básicamente eso. Y ya te digo, es que Grails está integrando Sprint, está integrando Hibernate, está integrando determinadas cosas. Naturalmente que tú puedes montarlas por tu parte, está claro, ¿no? Pero esto te da mucha más agilidad a la hora del desarrollo. Grails. Ujú. ¿Y qué te parece? Claro. Aquí está, ya digo, es convención sobre configuración, con lo cual ya tú todo eso lo tienes montado. Solo tienes que seguir las pautas, las reglas que te da Grails, que naturalmente si te gusta trastear te las puedes saltar y hacer tus cosas, pero realmente si te das cuenta hemos levantado una aplicación que puede ser una gestión de autores y libros, la he hecho bueno, entre que lo explico tal, pero te la podéis hacer en 3 minutos, ¿vale? Y tienes, ya te digo, o sea, tecnologías bien instauradas como es Spring o como es Hibernate para trabajar con ello. Y encima ahora con los profiles es mucho más modulable, ¿sabes? Es decir, ya no está, antes era mucho web, ahora ya, pues eso, para el tema de crear APIs y tal, pues está muy bien, ha mejorado mucho y desde que están usando Spring Boot, pues la velocidad en la que despliega, en la que se levanta, es mucho más rápida la aplicación. ¿Alguna duda más, chicos? ¿No? Bueno, pues nada, pues gracias por venir.
automáticamente mapeará en la base de datos que hayamos configurado, si es que hemos configurado alguna. Y si no hemos configurado ninguna, como es en este caso que la aplicación acaba de levantar, cuando Grails arranque no va a mapear esas instancias de dominio en ninguna base de datos. Bueno, lo va a hacer en una base de datos, pero va a ser una base de datos en memoria. ¿Vale? Digamos que cuando yo creo una clase, por ejemplo, la que yo voy a hacer ahora, que es book, libro, y le pongo una propiedad como el título en formato string y un ISBN, que es lo que voy a hacer ahora con formato string, cuando la aplicación arranca, si tiene, bueno, en la base de datos en memoria o en la base de datos que haya configurado, automáticamente me va a crear las tablas, la tabla relacionada para la instancia, para el dominio libro, con las columnas que yo he definido como propiedades de esa clase. ¿Vale? Con lo cual ya no tenemos que crear nosotros las tablas ni crear nada absolutamente sobre los dominios sobre los que vamos a persistir nuestros datos. Vamos a crear entonces ahora una clase de dominio. Tenemos varias opciones. Como os he dicho, es convención sobre configuración, con lo cual es requisito indispensable que las clases que vayamos a usar, que queremos que sean mapeadas, estén dentro del domain. ¿Vale? Absolutamente todo lo que esté en la carpeta de domain, de dominios, se va a mapear en la base de datos, excepto naturalmente los enumerados, porque los enumerados no se mapean en base de datos. ¿Vale? Podemos tener clases de enumerados dentro de esta carpeta, pero eso no se va a persistir. Pero bueno, si ponemos que una propiedad de una clase tiene tal enumerado, al final dentro de la tabla pues se guardará el literal del enumerado que tenga, el valor del literal del enumerado que tenga esa entidad. ¿Sí? ¿Me seguís? Vale. Bueno, pues entonces tengo varias opciones para crear un dominio. Si estáis usando IntelliJ, bueno, y creo que Eclipse también con el GGTS, que es otra versión un poco más desfasada que IntelliJ para Grails. La verdad que para trabajar con Grails, IntelliJ IDEA es lo mejor que hay. Bueno, pues le dais a botón derecho. Vale, creamos nueva Grails Domain Class. Entonces aquí me va un poco lento, no sé por qué. Un segundo. Bueno, vamos a ir viendo cómo montar una pequeña aplicacioncilla en Grails para que veáis cómo se puede empezar con Grails. Tenemos 2 horitas, voy a intentar abarcar todo lo que pueda porque la verdad que son muchísimas cosas, pero bueno, por lo menos lo básico para que podáis empezar a hacer vuestra propia aplicación, saber instalar algún plugin, configurar una base de datos, si me da tiempo. Y aunque bueno, visto que no habéis traído mucho Elide ni Grails, igual sí. Entonces nada, bueno, en primer lugar me presento, yo soy Manuel Quindimil, Quindimil sí, ¿qué? Y bueno, trabajo como software developer en Salenda, una empresa que está aquí en Leganés, para todos los que estén interesados un poquito en este mundo. Pues llevamos muchos años trabajando, desde el principio trabajando con Grails, o sea que somos la empresa un poco más especializada en este tema. Y aparte de esto, pues estoy certificado como Scrum Master, que si conocéis la metodología Scrum, es una metodología de desarrollo ágil de software. Y bueno, pues yo llevo trabajando con Grails desde el año 2011, ya unos 5 añitos. Aquí en Leganés con Salenda llevo 1 año y pico. Bueno, en primer lugar, esta sería más o menos la arquitectura de Grails. Grails es software libre, ¿vale? Open source, la gente puede contribuir a desarrollarlo. Podéis encontrar el repositorio de Grails en GitHub. Antes estaba en Codehouse, si no me equivoco. Y bueno, pues ahí podéis descargarlo gratuitamente. Es un framework que trabaja sobre Java y trabaja principalmente, bueno, trabaja con Groovy. Y Groovy es un lenguaje de programación dinámico que una vez compilado ejecuta en una máquina virtual de Java, ¿vale? Es decir, al final se traduce en el mismo bytecode y funciona sobre una máquina virtual de Java. Aparte de esto, pues tenemos varias capas que serían la de Spring, la de Hibernate, Quark, etcétera, Java 2E y tal. Bueno, básicamente Grails lo que nos hace es ayudarnos a hacer un desarrollo web más rápido y mucho más ágil porque se basa en la convención sobre configuración. Es decir, automáticamente tenemos una serie de reglas que tenemos que cumplir y siguiendo esas reglas Grails nos va a dar muchísimas ventajas. Esas reglas, bueno, es un framework que está basado en el modelo vista controlador,
¿de acuerdo? Automáticamente. Digamos que esto sería una estructura de un proyecto Grails limpio, recién creado. Ahora os enseñaré cómo hacerlo. Tenemos lo principal, el modelo vista controlador serían las vistas, ¿de acuerdo? El controlador. Aquí tendríamos los dominios, las clases y luego tendríamos los servicios, ¿vale? Donde sería la capa de negocio. Y os voy a enseñar más o menos cómo sería este tema, cómo se trabajaría con ello. Si en algún momento queréis preguntarme algo, lo que sea, me lo decís, ¿vale? Bueno, pues como esto es un taller, pues vamos a trabajar un poquito, vamos a empezar a ver cómo funciona esto. Vale. En primer lugar, esto se ve pequeño, ¿no? A ver, un segundo. Así, ¿no? Vale. Vale. En primer lugar, una vez que tenemos instalado Grails, bueno, en los requisitos de la charla os venía cómo hacerlo. Básicamente, lo ideal, ahora mismo estamos con la versión de Grails 3.1.4 y lo ideal sería trabajar con esta versión de Grails con un Java con un Java de la versión 1.8. Creo que puede funcionar perfectamente con unos 7, pero ya se recomienda trabajar con 1.8 con esta versión de Grails, ¿vale? Entonces, una vez que lo tenemos instalado, bueno, si instaláis SDK, no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado, pero si instaláis el SDKman, que está en la página web sdkman.io, también es libre, es un servicio, una pequeña aplicacioncilla de terminal que os puede inyectar cualquier tipo de, bueno, cualquier tipo, tiene una lista de opciones disponibles para descargar, de aplicaciones, etcétera, y entre ellas está Grails, ¿vale? Entonces, si habéis descargado SDKman, tenéis que hacer un SDK, una vez que lo tenéis instalado, install Grails, ¿vale? Con hacer esto, bueno, yo lo voy a hacer porque me va a decir que ya lo tengo instalado seguramente. Ah, bueno, no lo tengo, perdón, no lo tengo en el Mac, lo tengo en el Ubuntu de la empresa. Bueno, da igual, yo lo tengo instalado ya. El caso, os va a instalar Grails y os va a poner por defecto y automáticamente Grails en la terminal, ¿de acuerdo? Si ejecutáis un Grails espacio guión versión, os dirá ya qué versión estáis usando y si no ponéis ninguna versión, si ponéis SDK install Grails sin más, os instalará la última versión disponible, que es la 3.1.4, pero si queréis probar con otras versiones, simplemente ponéis la versión que queráis, ¿vale? Es recomendable, naturalmente, empezar a trabajar con la 3 porque ha habido cambios estructurales bastante importantes de la versión 2 a la versión 3 y la versión 3 es mucho más ligera que la versión 2 y mucho más óptima. Bueno, una vez que tenemos instalado... Dejadme un momento a ver si lo tengo. Sí, lo tengo aquí. Bueno, una vez que tenemos instalado Grails, simplemente para crear una aplicación tendríamos que hacer Grails, create app y el nombre de la aplicación. ¿Vale? En mi caso, haré un Grails create app espacio GUL, ¿vale? Y automáticamente cuando lo hagáis os va a ejecutar Grails y os va a decir el proyecto se ha creado correctamente. Yo ya lo he hecho para tener las dependencias instaladas y no perder mucho tiempo. ¿Quién lo está haciendo ahora? ¿Hay alguien que lo está haciendo ahora? ¿Más o menos? ¿Lo tenéis ya? ¿Habéis ejecutado el comando? Lo digo porque espero, sino para que me vayáis siguiendo. Si no, yo a veces tiro demasiado rápido. ¿Alguien más lo está instalando, no? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Por dónde vas? Vale, ¿has instalado el SDK? Vale. ¿Quieres ayuda? Te puedo ayudar. Bueno, es por no pararnos. Ah, estás en Windows. Es que no está, creo que no lo hay para Windows, me parece, ¿no? ¿O sí lo hay? Vale, bueno, pues suerte. Vale, bueno, entonces si lo tienes en Windows no me paro, lo siento. El caso es que, bueno, yo haría Grails, create app GUL, ¿vale? Automáticamente me crearía un proyecto con la estructura de ficheros que os he enseñado antes cuando os he hablado del modelo vista controlador, ¿vale? Entonces me voy al Inteli. Vale. Voy a poner el modo presentación para que veáis. Vale. Vale, bueno. En primer lugar, bueno, aquí ya tenéis la estructura completa que como lo que os comentaba, ¿vale? Vamos a ir viendo poquito a poquito en el tiempo que nos dé, ver todo lo que podamos, ¿vale? Hasta donde lleguemos, no sé qué ha pasado. Vale. Bueno,
Como os he dicho, en primer lugar, tenemos estas carpetas, ¿vale? El dominio, los controladores, los servicios y las vistas. Lo primero que vamos a hacer, bueno, es convención sobre configuración. Os voy a explicar un poquito cómo va, ¿vale? Y vamos a trabajar con ello. Lo primero que en nuestra aplicación va a necesitar va a ser un dominio, unos dominios, ¿vale? Unas clases que Grails Vale. Pongo el nombre del paquete que yo quiera, ¿vale? En este caso es .kindymil y el nombre de la clase. Automáticamente va a empezar a generar la clase de dominio. ¿Qué es lo que está haciendo realmente Inteli aquí? Vale. Inteli lo que está haciendo en este caso, os lo voy a enseñar. Exit. Vale. Lo que está haciendo es esto. Grails.create.domain class es .kindymil.book. ¿Vale? Tenemos las dos opciones. Tenemos la opción de ir, bueno, perdón, no lo tendría que hacer aquí, que estoy en la carpeta que no es, ¿vale? Tengo que irme a la carpeta del proyecto. Aquí la tengo, ¿vale? Entonces sería Grails create domain class es .kindymil.book, ¿vale? Automáticamente, ¿qué me va a hacer este comando? Este comando me va a crear la clase, como vamos a ver aquí. Aquí la tenemos, la clase libro, ¿vale? Que está dentro de la carpeta domain. Esto automáticamente, como os digo, cuando arranca la aplicación se va a persistir en la base de datos. Entonces, ahora mismo yo quiero que mi libro tenga una propiedad que sea título y vamos a poner otra, que sea ISBN. ¿Vale? ¿Qué pasaría, por ejemplo? Podría ser title, quiero ser el nombre del libro. En vez de title, quiero poner title o book title. ¿Vale? Podría hacer esto. Es muy sencillo, simplemente hay que seguir esta convención. Esto en la base de datos, la columna se llamaría book-title. ¿Vale? Si me da tiempo, pues os enseñaré con la base de datos puesta pues cómo funciona. Bueno, ya tenemos dos propiedades en este dominio, entonces ahora tenemos las constraints. ¿Qué son las constraints? Las constraints son las restricciones que va a tener las columnas que me está mapeando Grails. ¿Vale? Mediante Hibernate, Grails crea las tablas y crea las columnas y yo le puedo decir qué requisitos quiero para esas propiedades. Entonces, hay varios.